Hablemos sobre Trinidad, parte 2. En esta parte, Elohim es manifestado en carne. Punto número 1. Yeshua es Elohim entre nosotros. Isaías 7:14. Por lo tanto, Adonai Elohim mismo les dará a ustedes, pueblo, una señal. He aquí, una virgen concebirá en la matriz, dará a luz un hijo y le llamarás Immanuel. Immanuel significa Elohim entre nosotros. Es una palabra hebrea, compuesta de dos. Immanu, que significa entre nosotros, en medio de nosotros, y la contracción El, que se refiere a Elohim. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ellos le llamarán Immanuel. Mateo capítulo 1, versículo 23. Yeshua es la manifestación visible de nuestro Elohim único, revelado en espíritu y carne. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de nuestra fe. Él se manifestó en la carne, fue justificado por el Espíritu, visto por los mensajeros, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Se debe entender que Elohim es uno y comprender a su vez la divinidad de Yeshua. Juan capítulo 17 versículo 3. Y de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Elohim verdadero y a Yeshua como el Mashiach que tú has enviado. Hay personas que han sido influenciadas por la corte rabínica de los primeros siglos. Inclusive hay libros donde expresan que Yeshua fue un simple escogido por Elohim, hombre como cualquiera, lleno de sabiduría para solo traer un mensaje y ya, mas no lo consideran Elohim mismo. Juan capítulo 3 versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim permanece sobre él. Número 2. Elohim es manifestado en carne. Quienes enseñan que Yeshua no es Adonai, afirman que se puede lograr la salvación por otros medios, que no son el sacrificio, muerte y resurrección, ascensión e intersección de Yeshua. Cuando las personas creen que el Mesías es un simple hombre, su muerte por sus pecados pierde todo su valor para ellos. Creen que solo encuentran justificación delante de Adonai solo por arrepentimiento. Guardar los mandamientos es muy importante para la vida de un creyente, y aún así no hay salvación sino por medio de Yeshua. Juan capítulo 14 versículo 6. Yeshua dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos capítulo 4 versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a los hombres debajo del cielo otro nombre en el cual podamos salvarnos. Así como vemos que Yeshua es quien nos introduce en la salvación, veremos también que es Elohim manifestado en carne, como expresa Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, donde dice: el cual fue manifestado en carne. Este pasaje se refiere a Elohim mismo. Analizando el versículo anterior, desde el griego más antiguo aparece la frase Hos Efanerot en Sarki. Esta palabra Hos es un pronombre relativo masculino y significa el cual, quién, el qué o el, donde la mejor traducción sería el cual fue manifestado en carne. Con este término, muchos afirman que este pronombre no se está refiriendo a Elohim, sino a Yeshua. El pronombre está mencionando a un referente anterior y se utiliza dicho pronombre puesto que ya se mencionó de quién se estaba hablando, y al ver el versículo anterior se afirma que es Elohim. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Para que si me tardo,
sepas que te conviene conducirte en la casa de Adonai Elohim, que es la comunidad del Elohim vivo, columna y fundamento de la verdad. Este pronombre, el o el cual, que en griego es hos, se consigue en otros versículos haciendo mención a nuestro Elohim. Juan capítulo 1 versículo 14. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y vimos su gloria, una gloria como del unigénito del Padre, lleno de amor y de verdad. Juan capítulo 14 versículo 19. Y Yeshua le dijo: tanto tiempo que he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él reside corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. Todos estos versículos aparece este pronombre en griego haciendo mención a Elohim. Número 3. Yeshua es la forma de Elohim. El Mesías es la imagen visible de Elohim, como expresa Colosenses 1:15. Para comprender más esto, escudriñemos las Escrituras para ver de dónde viene Yeshua y cómo esto era comprendido antes de la entrada del gnosticismo judío y griego. Yeshua siempre estuvo, incluso desde mucho antes. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 6. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en el Mashiach Yeshua. Existiendo en forma de Elohim, Él no consideró la usurpación de ser igual a Elohim. Esta frase, donde dice en forma de Elohim, en el griego más antiguo que tenemos manuscritos, dice así: en formei theos uparson, y significa en forma de Dios existiendo. Esto dictamina el panorama celestial de quién es Yeshua antes de manifestarse en carne. Morfé significa figura, aspecto, apariencia, forma, rostro. Esta palabra designa algo que es visible y físico, no refiriéndose a la condición de ser Elohim, de ser un Dios. Para esto existe otra palabra en griego, que es esquema, que significa esencia, condición, naturaleza. Si en los manuscritos griegos se fuera utilizado la palabra esquema, esto traería la dualidad o la trinidad confirmada de la deidad. Si se hubiera plasmado la palabra esquema, se diría que Yeshua en posición de Elohim, o que tiene la naturaleza en igualdad al Padre, pero al utilizar la palabra morfé, se está expresando el aspecto físico de Elohim, una sustancia divina capaz de interactuar con una realidad material. Hebreos capítulo 1 versículo 3. Él es el reflejo de su gloria y la expresión exacta de su ser, quien sustenta todas las cosas con su palabra poderosa, y después de realizar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra morfé representa la manera en que la plenitud de Elohim, el cual es eterno, se manifiesta en nuestra realidad por medio de sus atributos revelados en su palabra. Así, el término hijo, aplicado a Yeshua, significa el portador de su palabra, el portador de la imagen visible de Elohim. Entonces, un creador que en esencia no está sujeto al tiempo ni al espacio, que es eterno e inmaterial, que no tiene principio ni final, que es infinito, a su vez requiere una forma, un aspecto, una extensión que le permita crear y participar en un universo finito, material y sujeto al tiempo. Esta expresión, aspecto o forma de Elohim recibe varios nombres en la escritura. Reshit, la primicia, en Génesis 1:1. Sar Apanim, el príncipe del rostro,
Isaías 63, 9. Col, la voz de Adonai, Génesis 3, versículo 8. Jokmah, que es sabiduría, Proverbios 8:1. Malach, ángel de Adonai, Génesis 16, versículo 10. Dabar, logos, que significa el verbo, la palabra, Génesis capítulo 15, versículo 1 y Juan 1:1. Su máxima expresión completa en carne como Ben Elohim, que significa el Hijo de Elohim, Salmos capítulo 2, versículo 7. Yeshua es el aspecto, el rostro, la imagen de Elohim invisible, aún antes de manifestarse en la carne. Yeshua no es otro Dios, no es otra persona, sino el Logos, la Dabar, la palabra, la expresión corpórea de Elohim en el universo. La expresión corpórea de Elohim es un entendimiento que se fue perdiendo en el tiempo por la influencia gnóstica griega sobre la deidad, quienes entendían a Dios, a Elohim, como un ser no revelado y separado de lo material, porque el gnosticismo considera la materia como algo impuro, por lo tanto se trata para el hombre algo extraño para el mundo. Es verdad que el Creador en esencia es espíritu, es invisible, es omnipresente, es atemporal, y en esencia nadie ha visto a Elohim en su plenitud, como lo dice Éxodo capítulo 33, versículo 20. Y agregó: pero no puedes ver mi rostro, porque el hombre no puede verme y vivir. Primera de Juan capítulo 4, versículo 12. Nadie ha visto a Elohim jamás. Si nos amamos unos a otros, Elohim permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando las Escrituras expresan que nadie ha visto a Elohim, se refiere a su esencia, su plenitud eterna, que en el Nuevo Pacto se le llama Padre. Aún así, en el Tanaj hay evidencias de cómo el Creador se manifestó corpóreamente. Génesis capítulo 18, versículo 1 y 2. Adonai Elohim se le apareció a Abraham en la encina de Manré. Estaba sentado a la entrada de la carpa cuando el día calentaba. Al levantar la vista, vio a 3 hombres de pie cerca de él. Elohim se manifestó como un hombre, pero esto no significa que sea un hombre, sino que se ha manifestado en el plano físico para comunicarse con Abraham. El Creador tiene una manifestación física que puede presentarse de múltiples formas, y no solo como hombres, sino también hay muchos ejemplos, como horno humeando y una antorcha de fuego. Se le apareció a Jacob en un sueño y luego como hombre, se manifestó como columna de nube y de fuego para iluminar y guiar a Israel. Se manifestó como truenos, relámpagos, voz de shofar y terremotos. Deuteronomio 29:29. Los actos ocultos le conciernen a Adonai Elohim, pero en cuanto a los actos manifiestos, queda de parte de nuestra y de nuestros hijos siempre aplicar todas las provisiones de esta Torá. Las Sagradas Escrituras no son para mostrarnos cómo es Elohim en su plenitud, sino para mostrarnos cómo el Creador se relaciona con su creación y cómo se revela a nuestra realidad, cómo se comunica con nosotros y cómo debemos relacionarnos con Él siendo hijos.